Vamos a ver. ¿Me encuentro yo? A ver si estoy. ¿No estoy? ¿No estoy? Acá estoy. Se escucha, profe. Perfecto. Me estoy viendo. Quiere decir que estoy. ¿Se escucha? ¿Aló, aló? Sí, ¿Sí? profe. Bueno. Bueno, entonces dimos un paso más o menos, una vueltita por lo que es las complicaciones crónicas de la diabetes crónica, con complicaciones mediatas o a largo plazo de la diabetes, que suele darse en pacientes diabéticos no controlados. Los diabéticos controlados mayormente no tienen ningún tipo de problemas y sus complicaciones probablemente se vayan desarrollando en ellos a largo plazo, pero no, mayormente no presentan grandes consecuencias, es decir, no tienen grandes consecuencias los diabéticos controlados, porque mantener las glucemias en forma estable evita en gran medida estos procesos que acabamos de mencionar, o los procesos que hablamos en esta última charla y la otra. Entonces, mantener las glucemias es importante para evitar que a largo plazo pase eso. Lo que no quiere decir que no tengan cúmulos de productos de glicosilación enzimática o usen la vía de los polioles, porque resulta que no manejan la glucemia exactamente igual todo el tiempo del día, y entonces, bueno, siempre va a haber como consecuencia un poco de concentración de estas sustancias, pero no, para que se produzcan las manifestaciones de forma tan significativa. Bueno, pero la diabetes, además de traer estas complicaciones a largo plazo, puede dar, por supuesto, como ustedes saben, complicaciones a corto plazo. Es decir, nosotros sabemos a corto plazo o de tipo agudas, que las pueden dar durante la evolución de la enfermedad o que la pueden dar desde el principio, pero que se manifiestan de forma inmediata cuando se presentan. A eso hacemos referencia a las complicaciones agudas o mediatas o inmediatas, es decir, son complicaciones que cuando se presentan lo hacen de forma instantánea en el momento y hay que corregirlas por la gravedad que pueden llegar a tener. Pueden no tenerla, o pueden tener gravedad significativa, motivo por el cual hay que tratarlas en el momento. Y cuando hablamos de estas complicaciones a corto plazo, acá tenemos que hacer referencia a complicaciones por déficit o por exceso de glucosa en el torrente sanguíneo. Es decir, la diabetes trae como consecuencia la elevación de la glucemia, la elevación de la cantidad, de la concentración de glucosa en la sangre, y eso a largo plazo trae complicaciones, dijimos, pero las elevaciones significativas a corto plazo, es decir, las hiperglucemias en un corto plazo, en un momento determinado, y siendo lo suficientemente intensas, pueden traer complicaciones en el mismo instante. Y así como hay complicaciones por hiperglucemia, también los descensos bruscos de la glucemia pueden traer como consecuencia justamente estas hipoglucemias pueden traer como consecuencia cuadros severos, ¿no es cierto? O manifestaciones severas. En ese sentido, vamos a hablar entonces de las hipoglucemias y de las hiperglucemias. Entonces, que son complicaciones agudas de la diabetes y también relacionadas con la glucemia. Como ven, cuando hablamos de diabetes y complicaciones, de nuevo lo mismo que decía hace un ratito, hablamos de las complicaciones derivadas de la hiperglucemia o de la hipoglucemia, es decir, del manejo de la glucosa, cuando en realidad tendríamos que tener en cuenta otras cosas más, pero como estas son las más significativas, entonces tratamos con estas. Bueno, hablamos una palabrita entonces de hipo e hiperglucemia. Empecemos con hipoglucemia, lo mismo. ¿Qué es una hipoglucemia? Bueno, para determinar qué es una hipoglucemia tendríamos que primero determinar, que teníamos que haber hecho eso antes, determinar los niveles de glucosa normales. ¿Cuál es el nivel de glucemia normal? Menor a 100. Eso le pregunto porque tienen que saber más o menos. ¿Cómo dice, perdón? ¿Cómo decía? Menor a 110. Menos de... No escuché nada, escuché que se superponen y no se superpusieron y no se superpusieron los sonidos.
Me dijeron menos de, pero no entendí qué. Menor a 100 o menor a 110, dependiendo de cómo se... Está bien, hoy en día el 110 el 110 es el número que era es hasta ahora. Ahora se está tratando de cambiar ese número a 100. Por ahora nos quedamos con el 110. Glucemias menores a 110 las consideramos normales. ¿Está bien? Hasta un 110 consideramos normales, pero ese es el nivel mayor, el nivel más elevado. ¿Y el nivel más bajo? 70. El nivel más bajo es 60. Hoy en día se está empezando a aplicar el 70. Hoy se está aplicando o se está empezando a usar el 70 como el valor, por algo que ahora les voy a contar que va a generar para las dos cosas. Pero entonces 110, 60 serían el rango que tenemos como normal. Estos rangos se van cambiando habitualmente. ¿Y por qué se van cambiando? Van cambiando en la medida en que encontramos dos cosas. Por un lado, encontramos que esos rasgos, esos valores no definen específicamente un punto específico. Es decir, esos valores no nos sirven para determinar las variaciones entre las personas. Y entonces, nada, vemos que algunos individuos tienen síntomas de hipoglucemia con 65 y otros tienen, vemos que a largo plazo, manteniendo glucemias de 110, también tienen acumulaciones o aumentos de su hemoglobina glicosilada o sus glicosilaciones no enzimáticas. Es decir, no encontramos que los valores sean exactos, y entonces los achicamos un poco más, ¿está bien? Los márgenes, achicamos más los márgenes. Por ahora igual, en este momento actual, 110-60 es un número que podemos utilizar sin temor a equivocarnos desde el punto de vista académico, pero desde el punto de vista clínico tal vez no siempre estemos en el punto exacto, ¿no es cierto? La segunda cosa era eso, que justamente la primera era que las personas las personas no suelen tener los mismos valores, y la segunda es que las manifestaciones clínicas pueden darse dentro de lo que consideramos valores normales, entonces no tendríamos que considerarlos normales. Entonces, esos rangos van variando a lo largo de la historia, e incluso varían en cada individuo, porque el punto del número, yo puedo llegar a poner después 170, pero un tipo de repente me hace una hipoglucemia o tiene síntomas de hipoglucemia con 72, ¿y qué hago? Bueno, nada. Pero entonces los valores son 160, por encima de 110, 60, por encima de 110, considero que un individuo tiene una hiperglucemia, y por debajo, que será leve, moderada, grave, no importa, pero por ahora es una hiperglucemia, y por debajo tengo de los 60 considero hipoglucemia. Pero ojo, porque hoy en día, dos cosas. Una, con esto del 70, ya se está empezando a considerar, hay gente que considera por debajo de 70 hipoglucemia, pero para ¿Se el escucha medio trabado o soy yo? No sé. Bueno, ¿hay alguien más trabado? No. Sí. ¿Sí? Eso estaba trabado. Se escuchaba trabado. Bueno, entonces estaba trabado. Bueno, estaba diciendo esto, que las glucemias de entre 60 y 110 son puntos que colocamos, pero que eso va a ir corriéndose. En el día de hoy, a día de hoy, incluso con glucemias por debajo de 70, especialmente para pacientes diabéticos, ya se empieza a considerar la hipoglucemia. Y desde siempre, al diabético lo tratamos de mantener por encima de 90, y ya por abajo de 80, cuando presenta valores por debajo de 80 permanentes, también le pedimos que suba su glucemia. O sea que ya, ¿se entiende lo que digo? O sea que al diabético lo mantenemos con valores de 90 para arriba, o sea, entre 90 y 110 es un valor ideal, para evitar el acercamiento a los puntos en los cuales aparezca la hipoglucemia. ¿Está bien? Entonces, la hipoglucemia, por tal motivo, se define en realidad como las glucemias por debajo de 60, hoy en día se está empezando a decir por debajo de 70, para el caso nosotros por ahora consideramos por debajo de 60,
aunque un paciente que tenga por debajo de 70, abrimos los ojos y decimos ojo, porque puede tener una hipoglucemia. Y luego, entonces, a partir de ahí, podemos como considerar los distintos grados de hipoglucemia o tipos de hipoglucemia que podríamos tener. Entonces, cuando tenemos glucemias, especialmente para el diabético, entre 60 y 70, entonces hablamos de valores de alarma para la hipoglucemia. ¿Está bien? Valores de alarma para hipoglucemia. El paciente que tiene esos valores, alarma de hipoglucemia. Generalmente esos pacientes no presentan síntomas, aunque puede haber pacientes que los presenten. Luego tenemos lo más severo de todo. Voy de ese que no tiene nada, ahora vamos a hablar, que ese que sería como la alarma de hipoglucemia, es una persona que simplemente le encontré esa glucemia. Después tengo la hipoglucemia severa, que es el paciente que está presentando la sintomatología de hipoglucemia, ¿está bien? Requiere de medios para poder salir de esa hipoglucemia, ¿no es cierto? Y las concentraciones plasmáticas generalmente de esa persona están por debajo de 60, pero ojo, porque la hipoglucemia severa puede venir con valores de 65. Es decir, que me guío primero me guío por la clínica, o de 70, me guío por la clínica, y a continuación me guío por el valor de la glucemia. Pero hipoglucemia severa suelen ser glucemias bajas, glucemias, un paciente que tiene 40 glucemias, 50 glucemias, son hipoglucemias, entonces, que coinciden generalmente en las hipoglucemias severas, los valores de la glucemia coinciden con la sintomatología, es decir, son coincidentes las dos cosas. Luego tengo las hipoglucemias sintomáticas, con síntomas de hipoglucemia, pero con glucemias que pueden estar entre 60 y 70. ¿Está bien? Hipoglucemias sintomáticas con glucemias que debiera considerar en valores normales, pero que en realidad están en ese límite. Tiene síntomas el paciente, no es que fue un hallazgo, sino que yo medí la glucemia porque tiene síntomas de hipoglucemia ese paciente. Entonces, la hipoglucemia sintomática, ¿está bien?, que hace referencia a que hay síntomas, pero la glucemia se encuentra en esos valores límite. ¿Está bien? Después tengo las hipoglucemias asintomáticas, ¿está bien?, que son hipoglucemias de hallazgo de hipoglucemia realmente. Un tipo tiene 55 de glucemia, pero no tiene ningún síntoma. Eso es una hipoglucemia asintomática. ¿Está bien? No tiene síntomas, pero sigue siendo una hipoglucemia. Después tengo probables hipoglucemias sintomáticas, que hace referencia a personas que tienen signos de hipoglucemia, a pesar de que no tienen ni siquiera hipoglucemia. No tienen hipoglucemia, pero tienen los signos de la hipoglucemia. No tienen hipoglucemia, tienen los signos de la hipoglucemia. También le podemos dar el nombre a eso de pseudohipoglucemia. ¿Está bien? Pseudohipoglucemia, es decir, que tiene una hipoglucemia clínica sin tener la hipoglucemia. Eso suele darse, o puede darse, no suele darse, puede darse en los pacientes diabéticos. ¿Está bien? Puede darse en los pacientes diabéticos y no es habitual. Eso no es habitual. ¿De acuerdo? Bien, entonces tengo definición de hipoglucemia, se define simplemente por el valor, pero recuerdo que la clasifico y que ojo con el valor, porque a pesar de que yo sé que la defino por un valor, cuando la clasifico interpreto que también ese valor no es absoluto, es un valor relativo. Entonces la definición, glucemia por debajo de 60, pero ojo porque esos valores pueden no ser totalmente definitorios. Pueden no definir la situación a pesar de que... Bien. ¿Qué cosas causan hipoglucemia? O sea, el paciente diabético puede tener hipoglucemias, pero puede no tenerlas. O sea, puede no tenerlas nunca en la vida o puede tenerlas en algún momento. Las hipoglucemias se dan cuando hay un desbalance, hay un desequilibrio. Es un momento en que hay un desequilibrio entre la insulina que está teniendo como disponible, la insulina disponible, y la glucosa que hay en el torrente sanguíneo. ¿Está bien? O sea,
la glucosa que hay y las necesidades fisiológicas del organismo están desfasadas en relación a lo que hay de insulina funcionante en ese organismo. Entonces uno tiene que interpretar en relación a eso qué cosas pueden causar hipoglucemias. Entonces, ¿qué puede causar la hipoglucemia? Ustedes como estudiantes, ¿qué cosa, se entiende lo que es una hipoglucemia, lo entiende perfecto, y qué cosas se les ocurre que pueden causar hipoglucemias en las personas de forma habitual, relativamente habitual? Un ayuno prolongado. Que se altera alguna comida. Sí. Un ayuno prolongado, pero que estoy buscando donde anotar. Bueno, ayuno prolongado, ¿para quién un ayuno prolongado? Para un diabético insulino dependiente. Claro, hay que Se aclarar. inyecta insulina y no ¿Un ayuno prolongado para quién? Para un diabético, es decir, un ayuno prolongado para un diabético insulino dependiente. Difícilmente un diabético de tipo 2 presente por un ayuno prolongado una hiperglucemia. No va a suceder mucho porque ese diabético tiene otro manejo de la glucemia, tiene otra forma de manejar la glucemia. Entonces un ayuno prolongado podría ser una causa. ¿Qué más? Que haya un error en la dosificación de insulina. Perfecto. Dosificación de la insulina. Dosificación de la insulina. En el insulino dependiente también la actividad física. Aumento de la actividad física, muy bien. Aumento de la actividad física. O sea que aumenta la actividad física y mantiene los niveles de insulina adecuados, habituales, y entonces puede haber una hipoglucemia. Eso principalmente en el diabético insulino dependiente. ¿Está bien? Y en el diabético insulino dependiente, ese aumento de la actividad física puede no estar acompañado de la dosificación de insulina en niños o en gente que recién empieza con la enfermedad. Es decir, un niño diabético tipo 1 no tiene insulina en su cuerpo suficiente, nunca se enteró, un día va a hacer actividad física y tiene una hipoglucemia y se cae redondo. Lo llevan a la guardia, dentro de las cosas que le hacen una hipoglucemia, y nos enteramos que tiene una hipoglucemia y que es un chico diabético. ¿Está bien? La forma de debut, actividad física. ¿Por qué? Porque ese no se dosificó todavía, pero la dosis que le da a su propio cuerpo no fue suficiente para cubrir las necesidades de ese requerimiento que se estaba produciendo en ese momento. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ayuno prolongado, aumento de la actividad física, dosificación de la insulina, dosificación de los hipoglucemiantes. ¿Está bien? Y respecto de los hipoglucemiantes, medicaciones que se dan de forma paralela al hipoglucemiante. ¿Está bien? Lo mismo también vale para la insulina dependiente, pero los hipoglucemiantes tienen interacciones. Entonces, medicaciones o incluso fármacos, ¿no es cierto? O incluso alcohol pueden ser modificadores de la actividad de los hipoglucemiantes y entonces pueden tener como consecuencia la disminución de la actividad de esos hipoglucemiantes, el aumento, de la actividad de esos hipoglucemiantes y producir entonces hipoglucemias. ¿De acuerdo? O sea que estas causas. Y después tenemos, por supuesto, estrés, infecciones. Estas las nombro yo porque ustedes no... Nada. Las infecciones son muy comunes, especialmente en el diabético de tipo 2, pero en el de tipo 1 también se dan. ¿Está bien? El diabético de tipo 2, muchas veces el motivo de consulta son infecciones
son hipoglucemias, perdón, que van acompañadas a infecciones. Las infecciones en los diabéticos pueden producir las dos cosas, pueden producir tanto hiperglucemia como hipoglucemia. ¿Está bien? Entonces tengo distintas causas, ahí las venía anotando, distintas causas que producen hipoglucemia. Ahí tenemos, ¿no?, las que mencionamos. ¿Está bien? Lo dejo ahí para que quede grabado, no sé, para que quede grabado. Perfecto. Causas de hipoglucemia. ¿Está bien? O sea que tenemos causas de hipoglucemia para diabéticos de tipo 1, tipo 2. Bien. Por supuesto que hay enfermedades que favorecen la aparición de hipoglucemias. Hablamos de enfermedades hepáticas, por ejemplo, que tienen la capacidad de producir o aumentar la posibilidad de que se produzcan hipoglucemias, ¿no? Las enfermedades hepáticas severas pueden traer las dos cosas, hipo o hiperglucemia. Pero la hipoglucemia, cuando cuando el hígado está muy deteriorado, el hígado es un órgano regulador de la glucemia. Es decir, el órgano formador de insulina es el páncreas, pero el órgano regulador de la glucemia, el que determina cuánta glucosa va a haber en la sangre en un momento u otro, es el hígado. ¿Se entiende? El hígado permanentemente va captando los niveles de glucosa permanentemente, y es el que determina si hay mayor gluconeogénesis, menor gluconeogénesis, mayor acumulación de glucógeno, etc. ¿De acuerdo? O sea que el páncreas es como el mecanismo, en general, el mecanismo básico de secreción de insulina, pero es el hígado, es el que maneja un poco la glucemia. Para eso, igual el hígado siempre está emparentado con la función de la insulina y el glucagón, ¿no es cierto? Es el glucagón y la insulina los que están siempre en esto. Y acá en esto, ojo también, acá nombré estas causas de hipoglucemia, pero ojo, por supuesto que nombré ahora el glucagón, que cualquier desbalance del glucagón también puede producir hipoglucemia. O sea que el aumento del glucagón por una secreción inapropiada de glucagón del páncreas puede venir aparejado con una hipoglucemia. Es decir, que existen, por ejemplo, fármacos o circunstancias en las cuales puede aumentarse el glucagón y no modificarse la insulina o no modificarse nada, y el aumento del glucagón puede ser una causa de aumento de una causa de disminución de la glucemia. Bien, entonces tengo causas que pueden disminuir la glucosa. Las causas producen hipoglucemia en forma directa, es decir, en el momento se produce una caída de la glucemia corporal. ¿Está bien? Es decir, los valores de glucosa en la sangre son bajos. ¿Qué será la consecuencia de que baje la glucosa? ¿Qué va a pasar cuando baja la glucosa? Primero, bueno, ¿el hígado qué hace cuando baja la glucosa? ¿Qué pasa si baja la glucosa? ¿El hígado qué hace? ¿Qué hace habitualmente el hígado con la glucosa? Yo no sé si no... Almacena en forma de glucógeno. ¿Cómo? Almacena la glucosa en forma de glucógeno. En forma de glucógeno, claro. Yo no sé si no tienen idea, por eso no sabían, no sé si no tienen idea, porque esta cosa la tienen que contestar rápidamente. Está bien, perfecto. El hígado acumula en forma de glucosa, de glucógeno la glucosa. ¿Está bien? O sea que el hígado automáticamente, cuando la glucosa empieza a bajar, el hígado empieza, cuando baja la glucosa, el hígado automáticamente tiene que producir glucosa. Empieza con gluconeogénesis, empieza con degradación de glucógeno. O sea, le pregunto, ¿qué hace el hígado con la glucosa? La fabrica a partir de gluconeogénesis o la obtiene a partir de glucógeno. Es decir, que el primer mecanismo que hay compensador es la secreción de glucagón, y a continuación, estimulado por este glucagón, el hígado tiene que hacer gluconeogénesis o glucogenólisis. ¿Está bien? Son las dos cosas que hay que hacer, porque nada, es el mecanismo de compensación.
Cuando estos mecanismos digamos, se agotan o son insuficientes, sería la palabra, cuando los mecanismos son insuficientes, entonces voy a tener la aparición de la hipoglucemia. Es decir, que la hipoglucemia, con estos mecanismos que acabamos o con estos factores predisponentes que acabamos de mencionar, o con estos factores desencadenantes que acabamos de mencionar, comienza la hipoglucemia y el hígado trata de restituir, por supuesto, trata de restituir la glucosa, ¿está bien? Para que no haya hipoglucemia, ¿está bien? O sea, es la forma en que el organismo se defiende de esa hipoglucemia o de la posibilidad de que aparezca una hipoglucemia. Perfecto. Por eso decíamos el funcionamiento hepático. El funcionamiento hepático, por supuesto, puede estar relacionado con la aparición de hipoglucemia. ¿Está bien? Cuando no son suficientes los mecanismos hepáticos, entonces evidenciamos que baja la glucosa. ¿Está bien? Baja la cantidad de glucosa que hay en la sangre. Bien. ¿Qué pasa una vez que se produce la hipoglucemia? ¿O qué empieza a pasar cuando se produce la hipoglucemia? Es decir, cuando las defensas fisiológicas no alcanzan, se produce la hipoglucemia. Si no comimos, entonces el mecanismo que aparece en realidad es, si el organismo no tiene defensa con esto, lo primero que pasa, después de que el hígado no respondió, de que el páncreas no respondió, entonces ¿qué pasa? De que las suprarrenales no fabricaron, pues también está esto, falta un mecanismo más. Primer mecanismo de respuesta, páncreas. Segundo mecanismo de respuesta, hígado. Tercer mecanismo de respuesta, fabricación de glucocorticoides. 3 mecanismos de respuesta para evitar la hipoglucemia. Bien. Si esto falla, estas 3 cosas fallan, el sistema nervioso central pone en marcha algo más, que es el apetito, la búsqueda de alimento. ¿Está bien? Es decir, hay una necesidad de comer, que se traduce en la búsqueda de ingestión de alimentos, si el individuo lo sabe, de carbohidrato. Va a ir a comer, necesita, es un mecanismo más de defensa. O sea que como defensa, para que mientras se va produciendo el cuadro de hipoglucemia, aparecen estas cosas. A veces es muy brusco la aparición, pero mientras se pueda, el organismo va a poner en marcha estos mecanismos. Si no se dan estos mecanismos, si no son suficientes, si no son suficientes, entonces, por supuesto, el cuadro va a virar a un descenso brusco de la glucemia y por ende va a aparecer la hipoglucemia. Perfecto. Bien, una vez que se produce o se empieza a producir el descenso real de la glucosa, que los mecanismos de defensa no fueron lo suficientes, entonces empiezan las situaciones que genera esa hipoglucemia. ¿Está bien? En esto va a haber afectación de distintos órganos, por supuesto, pero todos los órganos de la economía corporal se ven afectados por la hipoglucemia. Algunos más temprano, otros más tarde. En este sentido, se van a ir afectando de forma más temprana aquellos tejidos que utilicen principalmente o de forma casi única a la glucosa. Es decir, aquellos órganos que utilicen la glucosa como medio de obtención energética se van a ver como únicas, se van a ver afectados primeros. En ese sentido, ustedes saben qué órganos pueden tener afectación inicial. ¿Qué órganos tendrán afectación inicial? A veces me da... Cerebro. ¿Cómo? El cerebro. El sistema nervioso en términos generales requiere de oxígeno para su funcionamiento. Es decir, el cerebro necesita un flujo constante de glucosa. El cerebro tiene, de hecho, un transportador especial, que es el GLUT3, que lo hace como, digamos que es el transportador GOLD para que para que las neuronas no tengan ausencia de glucosa nunca. Es un transportador que toma la glucosa directamente y la mete adentro de las células nerviosas, y entonces el primer
el primer órgano que se ve afectado es el cerebro. El cerebro necesita una cantidad de oxígeno determinada y una cantidad de nutrientes determinada, por eso tiene un flujo sanguíneo permanente, un buen flujo del sistema nervioso, especialmente el del encéfalo. El encéfalo tiene una circulación muy abundante, con una presión muy bien controlada, y incluso tiene reactividad al dióxido de carbono, es decir, el tejido nervioso está, los requerimientos de ese tejido nervioso están muy bien regulados, y la glucemia está dentro de esos requerimientos bien controlados. ¿Está bien? O sea que la glucosa es utilizada permanentemente en el cerebro. De hecho, el cerebro tiene una tasa metabólica de utilización de glucosa muy específica, que es de 5 miligramos por cada 100 gramos de tejido, ¿está bien?, por minuto. O sea que cada minuto nuestro cerebro necesita por cada 100 gramos 5 miligramos de glucosa. Fíjense que el consumo es bastante grande, ¿está bien? 5 miligramos por minuto, es un montón, ¿no es cierto? Si uno hace la cuenta de eso por día, es un montonazo. ¿Está bien? Que la pueden hacer, ¿no es cierto? Bueno, entonces la glucosa, entonces el tejido nervioso requiere de esa glucosa. Cuando no aparece la glucosa, es decir, cuando la glucosa no es suficiente, entonces el tejido cerebral no alcanza a adaptarse. Si la glucemia no es alta por un tiempo determinado, el cerebro, es decir, si no se produce tan bruscamente esa hipoglucemia, el cerebro tiene alguna capacidad adaptativa. ¿Está bien? Tiene alguna capacidad adaptativa. Pero, ¿cómo puede adaptar? Puede adaptar, por ejemplo, aumentando el flujo. El cerebro puede aumentar el flujo, puede aumentar la presión del cráneo, intracraneal, o puede aumentar la utilización de vías alternas. Pero para eso se necesita un tiempo determinado. Si el cambio de glucemia se produce en forma brusca, el cerebro no tiene capacidad para responder tan rápidamente, o si la cantidad de glucosa que hay es muy baja, entonces el cerebro no tiene capacidad de responder y se produce entonces el mal funcionamiento de las neuronas. ¿En qué se traduce el mal funcionamiento de las neuronas? Se traduce en un déficit de función que es muy variable, que va desde nada al coma. ¿Se entiende? O sea que la variación de la función de la neurona puede ser desde una variación bastante poco significativa, que no se traduzca en sintomatología expresa, a una sintomatología tan expresa que puede llevar al paciente al coma e incluso a continuación a la muerte. Entonces, son múltiples las manifestaciones. ¿Y de qué van a depender esas manifestaciones? Van a depender principalmente del tipo y cantidad de neuronas que se vean afectadas. Es decir, de acuerdo al tipo de neuronas de acuerdo al tipo de neuronas que se afecten y la cantidad de neuronas que se afecten, vamos a tener la consecuencia final del proceso en ese tejido. ¿De acuerdo? ¿Qué incluyen esas manifestaciones? Incluyen somnolencia, incluso la somnolencia a veces es confundida, porque ¿cuál es el momento del día en que se presentan mayormente las hipoglucemias? ¿Qué es eso? Despertar. ¿Cómo? Al despertar. Durante la madrugada y el momento del despertar. Esos son los momentos en que más se producen efectivamente las hipoglucemias, que se producen en relación a que es el momento más largo de ayuno que tuvo el organismo. Entonces el momento más largo de ayuno es durante el sueño, y como el momento más largo se produjo, vamos a leer, a las 6 de la mañana, porque una persona comió a las 9 de la noche, entonces, o cuando los nutrientes ya se van agotando para la insulina que hay, entonces, que hay disponible, entonces aparecen en ese momento las hipoglucemias, y por eso decía que la somnolencia, que es una de las formas de presentación más comunes, puede ser
confundida con sueño. El mismo paciente la puede confundir. Generalmente los pacientes con hipoglucemia suelen aprender a distinguir sus cuadros de hipoglucemia. No así la hiperglucemia. La hiperglucemia es más confundible, como vamos a ver ahora en un ratito. Pero la hiperglucemia suele ser bastante bien entendida por el paciente que la tiene y suele adaptarse a ella y responder de acuerdo a eso. Y entonces esa somnolencia, por ahí el paciente ya reconoce que pertenece a la hipoglucemia. Pero ¿qué más puede haber? Bueno, somnolencia dijimos, puede haber irritabilidad, si el paciente no quiere nada, se despierta y está que no quiere nada, está irritable, está molesto, pueden haber modificaciones del juicio inclusive, es decir, la persona no solo no quiere nada, sino que parece que habla incoherencias, cosas que no tienen nada que ver con nada. Entonces, esos son todos signos de hipoglucemia, de ese cerebro que no está respondiendo bien. Por supuesto que esto, es decir, puede ir hasta alteraciones las modificaciones pueden ir hasta alteraciones alteraciones del juicio o alteraciones incluso de la conciencia. Es decir, que la persona puede estar con una depresión de su sistema, se llama sensorio, se le llama sensorio al sistema de mantención de la relación de vida de relación. Entonces puede estar el sensorio deprimido, se dice, el sensorio alterado, y incluso puede haber, decíamos, alteración del estado de la conciencia, e incluso caída en el estado de coma. Entonces, irritabilidad, somnolencia, alteraciones del estado de conciencia, son manifestaciones. Por supuesto, se asocian estas respecto de la conciencia. Después alteraciones motoras, por supuesto, ¿cierto? Es decir, se llama falta de coordinación motora, se llama ataxia, ¿cierto? Falta de coordinación, falta de fuerza muscular, apraxia, que es la incapacidad de llevar a cabo tareas habituales, como agarrar un lápiz, por ejemplo, ¿cierto? Falta de capacidad de llevar a cabo tareas específicas, entonces apraxias, es decir, hay alteraciones de lo motor, ¿no es cierto? Decíamos pérdida de fuerza, hipotonía, pérdida de tono, eso es motor. Entonces, motor pero relacionado con lo neurológico. Entonces tengo alteraciones de función del sensorio, alteraciones de funciones de la motricidad, alteraciones de las funciones de sensibilidad, pueden haber disestesias, alteraciones de las funciones de la sensibilidad, de la función de sensibilidad, todas manifestaciones relacionadas con el déficit de funcionamiento de algunos tipos de neuronas, y de acuerdo a los tipos y de acuerdo a la cantidad de neuronas que se afecten, puede el paciente presentar distintas sintomatologías. También hay alteración dentro del sistema nervioso autónomo. Entonces aparecen manifestaciones autónomas, que pueden ser, las más comunes son palidez, sudoración excesiva. La palidez tiene que ver, ustedes dicen, ¿qué tiene que ver con el sistema autónomo? Modificación de la actividad de los vasos sanguíneos. Entonces, contracción de los vasos sanguíneos de la piel, palidez. ¿Está bien? Sudoración, aumento de la sudoración, estímulo de las glándulas sudoríparas. Se estimulan las glándulas sudoríparas por el sistema nervioso autónomo y entonces aparece la sudoración. Sudoración, palidez, taquicardia. También manifestación del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso simpático estimula la actividad simpática y entonces aparece taquicardia, caída de la actividad parasimpática.